Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 18 de septiembre del 2019 y son poco más de las 10 de la noche. Estamos iniciando la transmisión del contenido Ciberterritorio Informativo número 54 ya, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para que hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis y tomen propia postura sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Nos acompaña ya desde el principio Ángeles Dávalos, Itza Rosales, Nec López, Rosa Arreola. Muy buenas noches a todas, a todos. Gracias por acompañarnos y bueno, vamos a comenzar la transmisión del día de hoy, en este caso un día extraordinario. El día de ayer no realizamos transmisión como de costumbre, así que lo haremos el día de hoy. Nuevamente, gracias por regalarnos, como siempre, el amable favor de su presencia. Y bueno, tenemos como de costumbre 4 contenidos etiquetados para comentar con ustedes y por supuesto el contenido ya de costumbre etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, donde hacemos un recorrido general por las actividades del presidente de la República durante la última semana que ha transcurrido. El primer contenido que tenemos para ustedes es el etiquetado con el hashtag Grito 2019. Como ustedes saben, y a propósito de las fiestas patrias, el fin de semana ocurrió el grito en el Zócalo de la Ciudad de México, dado en este caso por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esta ceremonia del grito 2019 se llevó a cabo, hay que decirlo, en un escenario verdaderamente pletórico, extraordinario, lleno de gente, de buena vibra, de entusiasmo, de energía, de gusto por celebrar un aniversario más de la gesta heroica de independencia en nuestro país, iniciada en 1810 y que en este caso estuvo encabezada por el presidente de la República, una ceremonia austera, una ceremonia muy representativa de todos los sectores de la sociedad. Así se reflejó en los 20 vivas que de manera extraordinaria lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo alusión a los héroes de la independencia, pero también a otros elementos muy importantes de nuestro país, como es la riqueza cultural, como es la soberanía, como es la democracia y desde luego también como es el extraordinario y heroico, así se dijo, pueblo de México, así como la hermandad entre todos los pueblos del mundo. Pues vamos a estar comentando algunos datos importantes sobre esta ceremonia, amigas y amigos, algunos aspectos a reflexionar sobre los acontecimientos del fin de semana en torno a este aniversario más, aniversario de la independencia de nuestro país. El siguiente contenido etiquetado con el hashtag mapa de la delincuencia. Y bueno, el mismo presidente de la República, el secretario de Seguridad Pública han reconocido que el tema de la seguridad es una arista pendiente, es algo en lo que todavía se está trabajando y batallando pues con los resabios de las malas decisiones y de la complicidad de los gobiernos anteriores con el crimen organizado en nuestro país. Vamos a comentar de la mano de 2 especialistas en seguridad pública en lo que es en hoy día el mapa de la delincuencia organizada, dónde están ubicados los principales brazos armados del país y cómo se han encumbrado en el poder precisamente de pues las distintas esferas, sobre todo a nivel estatal, de las corporaciones policiales estatales, municipales, y cómo es que en este momento hay que seguir dando la batalla, cuál es la estrategia a seguir,
Por un lado, la cuestión de la atención a los grupos vulnerables, por otro lado, la limpieza de las corporaciones policíacas, la creación de un nuevo órgano de seguridad, pero por otro lado también el tema de el combate a través de la inteligencia financiera y bueno, muchos aspectos que hay que considerar de la mano de los especialistas. Queremos hablar de seguridad más allá de las provocaciones de la derecha que en este momento se enteran de que hay delincuencia organizada en el país cuando ellos lo alimentaron durante décadas. Pues bueno, vamos a hablar al respecto. ¿Cuál es el escenario real actual y qué es lo que sigue en materia de combate a la delincuencia organizada? El tercer contenido, amigas y amigos, es el etiquetado con el hashtag Ayotzinapa va. Y es que este es uno de los compromisos fundamentales del actual gobierno, esclarecer qué fue lo que pasó, cuál es el paradero y qué fue lo que ocurrió la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala con los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, muy cerca de la capital de aquel estado, en Chilpancingo. Entonces vamos a recordar qué es lo que ha pasado. Se creó una fiscalía especializada para atender el caso y por otro lado también este fin de semana hubo un golpe más del Poder Judicial, un poder que a todas luces está siendo partícipe de los obstáculos que hay que vencer por parte del actual gobierno para verdaderamente atender el problema de la inseguridad, combatir la delincuencia organizada y en este caso, pues la impartición de justicia. Nuevamente el fin de semana el Poder Judicial de este país dio la mala nota liberando de manera a todas luces irregular, atípica y con un ánimo de generar inestabilidad en el actual gobierno a varios de los implicados en este caso. Pues vamos a comentar al respecto y cuál es la perspectiva y la prospectiva de atención a este caso. Finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag Reconstrucción19S, y es que el día de mañana se cumplirán 2 años del sismo que sacudió a la Ciudad de México y a otras regiones del país. Precisamente en la conmemoración de un año más de lo ocurrido en 1985, el 19 de septiembre de 2017, estábamos terminando el simulacro precisamente por el sismo de ya 34 años de 1985, el gran terremoto, y de pronto fuimos sorprendidos por un movimiento no de pocas proporciones que lamentablemente dejó muchas afectaciones en la Ciudad de México y en el estado de Morelos, en el estado de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero, que lamentablemente pues todavía seguimos contando estas afecciones. Vamos a comentar qué es lo que sigue, qué es lo que se ha anunciado en materia pues de atención a los damnificados de ese movimiento telúrico el 19 de septiembre de 2017, cuáles son los hallazgos en materia de pues desvío de fondos, de robo de recursos que debieron de ser destinados a las víctimas de este terremoto. Y bueno, pues mañana se cumple 2 años de aquel movimiento telúrico y 34 años del gran terremoto de 1985. En la memoria de todos debe de estar precisamente para hacer conciencia y poder prever catástrofes de este tipo, actuando de manera consciente, responsable y sobre todo desde una cultura de la prevención. Vamos a comentar al respecto, amigas y amigos, y finalmente, pues el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso. Vamos saludando a algunos de ustedes, nos están saludando desde el principio, Ángeles Dávalos, Nec López, María Eugenia Guerra, saludos doctor, nos está saludando. María Bonita también, saludos. Se nos volteó aquí, perdón, el lente, ya estamos de regreso, se nos había volteado el lente de la cámara. Estamos
también transmitiendo desde otro dispositivo, a ver cómo nos va con la imagen, con el sonido. Esperemos que todo salga bien. Pues comenzamos, amigas y amigos. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias del periódico Los Angeles Times en California, en aquel estado de la Unión Americana. Esta nota la recuperamos del día 16 de septiembre en El Medio, titulada Miles ratifican apoyo al presidente de México en el Día de la Independencia. Y bueno, dar el grito de independencia en el Zócalo es para el presidente, o fue para el presidente de México, un ejercicio de evaluación ante miles de compatriotas. Así inicia la nota firmada por la redacción del medio Los Angeles Times. Dar el grito de independencia en el Zócalo es un ejercicio de evaluación, y Andrés Manuel López Obrador salió airoso en su primera ceremonia de frente a la gente, cara a cara. No es menor lo visto el 15 de septiembre en la principal plaza pública de México. Más de 120,000 personas ratificaron su apoyo y confianza al presidente López Obrador, el primer mandatario surgido de la izquierda y de los movimientos populares. En el nuevo siglo, a Vicente Fox le reclamaron en cada ceremonia del grito de independencia su ineficacia. A pesar de prometer el cambio, al final terminó apoyando al PRI y es un crítico frecuente de todas las decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Felipe Calderón jamás logró quitarse la etiqueta de usurpador tras la polémica en las elecciones presidenciales, donde lo declararon ganador por encima de Andrés Manuel López Obrador en 2006. En su primer grito le recordaron el fraude y en el último lo llamaron asesino. En sus ceremonias era común que la gran mayoría de asistentes al Zócalo eran acarreados que acudían y aplaudían a cambio de dinero o comida o utensilios de cocina o pintura para sus casas. A pesar del apoyo, se escuchaban siempre los reclamos de usurpador, espurio o asesino contra Calderón, quien hundió a México en una guerra contra el narcotráfico y desencadenó la violencia por todo el país, con miles de muertos y desaparecidos en una escalada de violencia que la población aún padecemos. En el caso de Enrique Peña Nieto era descarado el acarreo de gente para que le aplaudieran en la ceremonia del grito, y en la mayoría de los eventos donde se presentaban camiones repletos de personas que cobraban por su apoyo y aún así no llenaban el Zócalo, mientras el resto de la población robaba el despilfarro en un país envuelto en corrupción, pobreza y violencia con cifras récord. Por eso destaca en su primer grito de independencia lo visto con Andrés Manuel López Obrador, quien tiene la gran meta de la cuarta transformación del país luego de la independencia, las leyes de reforma y la Revolución Mexicana. 9 meses y medio han pasado y en este sentido, desde la toma de posesión de López Obrador, sigue moviendo a las masas con un alto índice de apoyo, 70% de aprobación al presidente mexicano. Los gritos de sí se pudo, le cantaron miles de mexicanos desde la plancha del Zócalo. El pueblo está feliz, 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 entonaron otros. Presidente, presidente, soltaron otros más. No está solo, mientras AMLO los veía y escuchaba desde el balcón de Palacio Nacional. López Obrador, el rostro sobrio, la banda presidencial en el pecho y acompañado de su esposa, siguió parte del protocolo habitual de la ceremonia del grito de forma mucho más austera, sin tantos invitados en el Palacio Nacional, con menos banquetes y sin militares del Estado Mayor que le guardaran las espaldas. Y en lugar de homenajear solo a los héroes que iniciaron la lucha por la independencia de México hace 209 años, lanzó 20 vivas, entre ellos por la soberanía nacional, las comunidades indígenas, la paz o la libertad, la justicia y la democracia. Bajo el balcón, miles de familias contestaban con euforia los vitoreos.
Muchos llegaron de varios estados de México y varios más incluso de los Estados Unidos o incluso de otros países. Se han documentado casos, por ejemplo, de youtubers que vinieron a México a presenciar y transmitir de manera directa el grito de independencia, por ejemplo, de Panamá, de España, de Estados Unidos, de Honduras, entre otros países hermanos. Estamos muy orgullosos de ser mexicanos y aparte contentos por la elección porque votamos por un presidente en el que tenemos mucha confianza, esperanza de que vamos a levantarnos como país, dijo, por ejemplo, Aurora Olvera, originaria del sureño estado de Chiapas. Son muchos años de descomposición de gobiernos que no hicieron su trabajo, lamentó Samuel Mendoza, un norteño del fronterizo estado de Sonora que disfrutaba de la música y los fuegos artificiales en la capital del país, una fiesta que empezó desde las 2 de la tarde con una serie de eventos de carácter artístico y cultural que deleitaron a todos los presentes. El Zócalo estuvo repleto y lleno de buenas vibras. Los festejos de este año habían suscitado especial expectación, continúa la nota, debido a la personalidad de López Obrador, que desde que asumió la presidencia rompió varios moldes, dejó de lado la seguridad, comenzó a viajar en aviones comerciales y se somete de lunes a viernes a las preguntas de la prensa en unas conferencias que han roto récords de audiencia y que, dicho sea de paso, es un modelo de comunicación inédito en México y en el mundo. Y aunque la guerra contra las drogas en México arde de nuevo, la economía avanza lento pero sin moneda devaluada y críticas ante la constante exhibición de inoperancia, fruto de un mismo sistema de más de 80 años. Su popularidad se mantiene alta, pues no duda en señalar a los corruptos como culpables del país que muchos mexicanos ahora descubren, ahora se enteran de los problemas que nos han aquejado durante las últimas décadas, mientras pide paciencia y señala el camino para levantar el país. Los niveles de aprobación rondan, continúa la nota, el 70%, el más alto índice de aprobación de cualquier presidente en nuestro país, y mantiene vivo su omnipresente mensaje de amor y paz y el compromiso de luchar implacablemente contra la corrupción. Él se equivoca, dice tonterías igual que nosotros, pero es una persona de buena voluntad, comentó el capitalino Toe Torres. Es una persona en la que creo y que podemos confiar. Pues bueno, ahí está también la opinión de uno de los presentes y que fueron entrevistados por el periódico Los Angeles Times. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, seguramente ustedes estuvieron en el Zócalo o incluso estuvieron siguiendo la transmisión por la televisión, por la radio, por internet. Hay que decirlo que la mayoría de las audiencias que siguieron la ceremonia lo hicieron por internet. Hubo una récord de visualizaciones de este evento por internet. Y bueno, esos fueron algunos otros de los datos interesantes. Por supuesto, la gran asistencia de personas. No hubo acarreados. Por ahí una pseudoperiodista, Tere Vale, empezó a subir fotos de supuestos camiones con acarreados para el evento y después resultó en su cuenta de Twitter que esas fotografías fueron tomadas en el año 2016. Así de desesperada la oposición frente a un pueblo, frente a un presidente y frente a una ceremonia verdaderamente espléndida como la de el grito de independencia en este 2019. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, incluso los críticos más voraces, más ácidos del presidente de la República, como sorprendentemente el caso de Enrique Krauss, Denise Dresser, el mismo Joaquín López Dóriga, se manifestaron sorprendidos gratamente por la ceremonia llevada a cabo por el presidente de la República. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante, pero por lo pronto fue una fiesta extraordinaria la que vivimos el fin de semana pasado. Pues cerramos con esto, amigas y amigos, el primer contenido. Vamos con el siguiente contenido etiquetado
en este caso con el hashtag Mapa de la Delincuencia Organizada en el País. Esta nota, amigas y amigos, la recuperamos del portal de noticias Sin embargo, y está publicada el día de ayer, 17 de septiembre de 2019. Está firmada por el periodista Efrén Flores. Dices, Sinji Walk, me gusta más no sé de qué están hablando. No sé si es el dispositivo o qué, pero bueno, a ver, ahorita nos dicen seguramente. Creo que estaban comentando por ahí, que te digan cuál se ve mejor, sin el dispositivo de siempre o con este. Ah, ok. Muchas gracias. Sinji Walk nos dice, me gusta más cómo se ve con este dispositivo. Pues muchas gracias. Sí, pero la opinión de esos pseudoperiodistas no cuenta, dice Ángeles Dávalos, en relación a lo que comentamos anteriormente, con la nota anterior. Muy bien. Muchas gracias a todas y todos quienes se incorporaron a la transmisión. Les mandamos muchos saludos y agradecimiento. La doctora María Eugenia Guerra, Guadalupe Lozano, María Bonita, María Ramírez, Sinji Walk, Carmen Martínez, gracias por acompañarnos. Bueno, pues continuamos con el contenido, decíamos, etiquetado con el hashtag Mapa de la Delincuencia Organizada. Esta nota del el portal de noticias digital, Sin embargo, firmada por el periodista Efrén Flores, publicada el día de ayer. 9 cárteles con al menos 74 brazos armados dominan el 80% del país, son el doble que en 2005. En esta nota se documenta el crecimiento de la delincuencia organizada en el periodo de 2005 al 2019. Pues vamos a ver aquí qué es lo que nos arroja esta información. Casi todo el territorio mexicano, 80% de este, tiene presencia del crimen organizado. Solo en Guerrero existen 350 organizaciones criminales. Para especialistas en la materia, el recrudecimiento de la violencia y el aumento de células delictivas en el país fue parte de un proceso paulatino de especialización y adaptación del crimen organizado a las demandas del mercado. Fíjense, esta frase es muy fuerte. ¿Cómo es que el crimen organizado se adaptó a las demandas del mercado y cómo es que hubo un mercado que precisamente fue alimentado y fue solapado por las estructuras del poder político del más alto nivel en México y en el mundo, hay que decirlo? Los gobiernos a nivel internacional no son pocos los gobiernos que están coludidos con el crimen organizado, pues lamentablemente en esta economía de libre mercado, en esta economía neoliberal, lo más importante es el flujo, los altos flujos de capital, y lamentablemente hoy día un motor de la economía mundial es precisamente el que genera el movimiento de dinero, el flujo de capital por la venta de drogas, por la venta de armas, que evidentemente están alrededor de las organizaciones criminales. Entonces, esta es una situación de estructura que no va a ser fácilmente desmantelada, ni tampoco va a ocurrir en poco tiempo, y se requiere de la voluntad no solo del gobierno mexicano, sino de muchos gobiernos, como el caso de los Estados Unidos, que son partícipes de las relaciones con la delincuencia organizada y que también reciben jugosas partidas de dinero por la venta de drogas, por la venta de armas y por la contaminación a sus jóvenes con el uso de las drogas. Bien, sin embargo, las tácticas fallidas y la complicidad del Estado fueron clave para la conformación de una extensa y compleja red de corrupción que lamentablemente, como lo estamos diciendo, no ha podido ser desmantelada. Especialistas como el caso de Ricardo Ravelo Galó y por supuesto también especialistas como el caso de Guadalupe Correa Cabrera documentan en esta nota qué es lo que ha pasado y cuál es la situación actual del crimen organizado en nuestro país. Hoy en día existen 9 grandes cárteles a nivel nacional.
Arellano Félix o de Tijuana, Beltrán Leiva, Carrillo Fuentes o de Juárez, Golfo o Caballeros Templarios, el cártel de Sinaloa o del Pacífico, Jalisco Nueva Generación, La Familia y los Zetas, además de 5, los Viagras del noreste, del poniente, del sureste y Nueva Plaza, que han ido cobrando fuerza en los últimos 5 años, es decir, durante prácticamente la totalidad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Por otro lado, se identifica que hoy en día se tienen muchas células operando como células complejas adaptativas, dijo la especialista en crimen organizado Guadalupe Correa Cabrera. Esto quiere decir que hubo un proceso de fragmentación de los grupos delictivos durante los últimos 19 años, repito, durante los últimos 19 años, en que las organizaciones delictivas se fueron especializando y organizando para competir por el mercado de la droga y otras actividades criminales como el tráfico de armas, la extorsión, la prostitución, el secuestro, la trata, entre otros. Ya están militarizados, ya saben cómo extraer rentas, tienen acceso a armas de alto calibre y no les puedes limitar fácilmente su acción ilegal. Por ello, la doctora Guadalupe Correa Cabrera afirmó que aunque la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador es interesante, es insuficiente para cubrir el tamaño del problema en un contexto en que hay muchas promesas, pero en un país con una economía que no está creciendo, dijo en este caso la especialista. Para el caso de Ravelo, las acciones del actual gobierno permiten ver un futuro inmediato muy negativo, ya que su estrategia plantea combatir las carencias como punto de origen de la violencia, cuando no solo es eso, la delincuencia también se origina por la falta de Estado de Derecho, de Estado de Derecho. Como ejemplo mencionó el caso de Tamaulipas, en donde no hay Estado de Derecho, es decir, hay una autoridad gubernamental, hay una fiscalía y hay policías, pero estas están al servicio del narcotráfico. Lo mismo pasa en Guerrero y en Michoacán, donde hay vacíos de Estado porque no se aplica la ley, porque aún conociendo quienes están vinculados al narcotráfico, el gobierno federal no actúa para desmantelar a los grupos criminales ligados a la política. Por un lado está la situación que se vive en las costas del este, Golfo de México y Mar Caribe, y del oeste, Golfo de California y el Océano Pacífico del país, que son rutas naturales para el tráfico de armas entre México y Estados Unidos, así como sustancias activas y narcóticos que fluyen por el continente americano e incluso a otras partes del mundo, como Asia y Europa. Para la doctora Correa Cabrera, los casos más emblemáticos de limpias de espacios por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, las disputas entre cárteles, están en los estados de Michoacán y Veracruz. Sin embargo, el periodista y escritor Ricardo Ravelo Galó explicó además, perdón, se nos movió aquí, perdón, disculpen ustedes, se me movió la nota. Decíamos que el periodista Ricardo Ravelo Galó, ay, se nos fue la nota, qué barbaridad. Bueno, vamos a ver si la recuperamos rápidamente. Ricardo Ravelo Galó explicó que además de estas dos entidades federativas, es decir, Michoacán y Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas se suman a las zonas más violentas del país. Sobre la región del Golfo de California y del Pacífico mexicano, Correa Cabrera dijo que existe una mayor lógica en la organización y estabilidad de los grupos delictivos, ya que aunque no está libre de las luchas de las plazas, hay un mayor control por parte de los grandes cárteles como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Acerca del Bajío, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, mencionó que hoy día se vive un proceso de expansión del cártel Jalisco Nueva Generación.
Solo en Guerrero hay 350 organizaciones criminales y todas son ramificaciones, son grupos que operan en 2 o 3 municipios que tienen el control político, tienen el control de la policía, el control del secuestro, del tráfico de drogas y además tienen líneas de parentesco, es decir, son familias que controlan todo, incluso estructuras políticas estatales. La llamada guerra contra el narcotráfico terminó de abrir la caja de Pandora en 2006 por el recrudecimiento de la violencia y la lucha territorial de los grupos delictivos en México fue un proceso paulatino que empezó en la década de los 90, con un punto de quiebre en el año 2000, cuando el fin de la hegemonía priista marcó el inicio de una nueva era en cuestiones de delincuencia organizada, no solo de narcotráfico, explicaron Guadalupe Correa Cabrera y Ricardo Ravelo Galó, los especialistas entrevistados por Sin embargo, para hacer este mapa de la delincuencia organizada en nuestro país. Al mismo tiempo, en esta lucha intestina que empieza a expandirse, surge un nuevo modelo de delincuencia organizada. En las peleas por plazas en territorio mexicano, ¿qué fue lo que pasó? Pues el surgimiento de los Zetas al final de la década de los 90. Y bueno, según Correa Cabrera, ahí ellos empiezan a dominar territorios de manera militar con entrenamiento y estrategias castrenses y armamento de alto calibre. La militarización de la delincuencia organizada hace que se expandan y diversifiquen los órganos de control y el control de todas las actividades criminales que no estaban solamente reservadas al narcotráfico. Poco a poco, este modelo se empezó a extender a Tamaulipas y a todo el corredor norte de México, cruzando verticalmente a la nación, primero por el oeste, sobre todo en Guerrero y Michoacán, y luego por Veracruz. Finalmente, faltarían un par de elementos más para explicar el recrudecimiento de la violencia. Primero, la guerra contra el narcotráfico en 2006, que obligó a los cárteles a una carrera armamentista y a la adopción de estrategias de combate más agresivas. Luego de la lucha entre los Zetas y el cártel del Golfo entre 2009 y 2010, que plantó la semilla para la creación del cártel Jalisco Nueva Generación, y finalmente la captura definitiva del Chapo Guzmán Loera en 2016. Pues justo en este escenario, amigas y amigos, evidentemente lo que estamos enfrentando en materia de violencia y de estas organizaciones delincuenciales que se han diversificado, que ya no solo se dedican al narcotráfico, al tráfico de armas, sino también al tráfico de personas con fines de explotación sexual, al tráfico de órganos, a la extorsión, a los secuestros, pues lo que tenemos frente a nosotros es una verdadera hecatombe que no se va a solucionar de la noche a la mañana y que por otro lado tampoco es la alternativa, como ya dimos cuenta en los sexenios pasados, empezar a enfrentar de manera directa y como ocurrió en aquellos sexenios, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, de manera irresponsable y además selectiva en complicidad con otras organizaciones delincuenciales como el cártel del Chapo Guzmán, en el caso de este contubernio con el gobierno de Felipe Calderón, con el gobierno de Vicente Fox, no es la alternativa porque enfrentarlos, tener enfrentamientos armados con estas organizaciones delincuenciales, por un lado, están entrenados por militares o incluso tienen a militares en sus filas, militares desertores. Por otro lado, tienen armamento altamente sofisticado porque les están vendiendo del exterior, particularmente los Estados Unidos, les están vendiendo armas a estas organizaciones delincuenciales. Enfrentarlos como lo hizo en su momento Felipe Calderón, lo único que va a generar es mayor derramamiento de sangre, tanto del pueblo uniformado como de la población civil. Recordemos esa brutal expresión de Felipe Calderón de los llamados daños colaterales, aquellas personas que fueron asesinadas por encontrarse en fuego cruzado entre la delincuencia organizada y el ejército mexicano. Tampoco es
esperable que estas organizaciones delincuenciales renuncien a las grandes cantidades de dinero que perciben por estas actividades ilícitas. Entonces, ¿cuál es la situación? Por un lado, es importante, y ahí sí no podemos renunciar a reconocer el acierto del gobierno actual en materia de atender a los jóvenes, de generar oportunidades de estudio, de trabajo para los jóvenes. Por otro lado, generar conciencia en la población, sobre todo en las familias de aquellos personas que han caído en las conductas antisociales, de que ese no es el camino, que ese camino tarde o temprano les va a llevar a la muerte de ellos mismos o de sus seres queridos. Y que por otro lado, también es importante empezar a identificar que una estrategia que sí puede tener éxito y que de hecho ya se está implementando y que hoy mismo se ha anunciado se va a fortalecer por parte de la Fiscalía General de la República, es la que tiene que ver con la inteligencia financiera, golpear a las organizaciones delincuenciales a través de la confiscación de sus cuentas bancarias, el congelamiento de las cuentas bancarias. Y esto implica también la cooperación internacional, porque el dinero de los narcotraficantes está en los casinos de Estados Unidos, está en los bancos de Estados Unidos, está en los bancos de las Islas Caimanes, de los paraísos fiscales y bancarios de todo el mundo. Entonces, aquí se requiere más que de balas, de golpeteos y de balandronadas, se requiere de estrategia y de inteligencia para identificar dónde está el dinero, dónde están los bienes y confiscarlos. Eso va a ser un golpe mucho más duro al crimen organizado que cualquier enfrentamiento armado. Y el otro aspecto tiene que ver con el saneamiento del Poder Judicial, porque como lo señalan aquí los especialistas, no solo es atender a los más vulnerables, no solo es un cuerpo de seguridad nuevo, de nueva creación, con altos estándares de confiabilidad y de entrenamiento y de cuidado en cuanto al respeto a los derechos humanos, como es la Guardia Nacional, sino también es, por otro lado, el sanear el Poder Judicial, porque es justamente el Poder Judicial el que está siguiendo el juego al antiguo régimen, ese Poder Judicial corrupto, esos jueces corruptos que fueron puestos precisamente en los gobiernos anteriores y que hoy son los que están aceptando amparos, por ejemplo, para detener los proyectos estratégicos del actual gobierno. Hoy son los que están liberando a delincuentes, hoy son los que están tratando de mantener los privilegios y las prebendas propias y de la clase política que está acostumbrada y que añora el antiguo régimen. Es momento precisamente para lograr combatir a la delincuencia organizada y lograr reducir la violencia y la impunidad, es el momento de sanear al Poder Judicial y esa es una estrategia a la que eventualmente el gobierno le tendrá que entrar de frente y de lleno. Por un lado, la cuestión de los programas sociales, por otro lado, la creación de este cuerpo de seguridad que es la Guardia Nacional, por otro lado, el atender a la inteligencia financiera, confiscar los bienes y por otro lado, renovar el Poder Judicial. Ya se está empezando a hacer, pero aún hay resistencias. Entonces aquí, todos atentos, amigas y amigos, porque en algún momento el gobierno actual requerirá el apoyo y la aprobación de la ciudadanía en este ejercicio de reconfiguración y de renovación del Poder Judicial, que es nada menos y nada más que la instancia, uno de los tres poderes fundamentales que está específicamente encargado de impartir justicia y que hoy se ha erigido en la instancia que provee o que procura la injusticia en el país. Pues ahí lo tenemos, amigas y amigos, el mapa de la inseguridad, de la violencia en el país, del crimen organizado. Es un problema de décadas,
es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero hoy tenemos información. Antes esta información se negaba, se decía que no existían estas corporaciones delincuenciales, estas organizaciones, se decía que no había contubernio con los gobiernos de los estados, con las policías estatales, municipales, y hoy aquí se está documentando y se está reconociendo el problema y a partir de ello la manera en la que se tiene que atender y enfrentar este flagelo de la sociedad mexicana. Pues bueno, ahí lo dejamos, amigas y amigos, cerramos este contenido y vamos ahora con el tercer contenido del día de hoy etiquetado con el hashtag Ayotzinapa va. Este contenido lo recuperamos del periódico La Jornada, publicado el domingo 15 de septiembre y firmado por el periodista José Antonio Román. Dice así la nota: liberaciones en caso Ayotzinapa muestran miseria de la justicia, del Poder Judicial. Nuevamente dice Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Y es que justo este fin de semana, nuevamente el Poder Judicial, un juez liberó a implicados en el caso Ayotzinapa. Es por eso que es necesario corregir esta situación. El tema de la inseguridad y la violencia pasa también por el tema de la impunidad y de la ineficacia de las instancias encargadas de impartir justicia en el país, como es el caso del Poder Judicial. Dice la nota: la resolución del juez que ordena liberar inmediatamente a 24 de los inculpados en el caso de Ayotzinapa es una muestra de la miseria, de la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país, que huele a podrido, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOP, Alejandro Encinas Rodríguez. Al fijar la postura del gobierno federal respecto a dicha resolución judicial, el funcionario dijo que esta también representa una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad en este y otros tantos casos. Insistió para señalar que es el momento de hacer cambios profundos al sistema de justicia del país. Además, refirió que la resolución dictada por el juez primero de distrito de procesos penales federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, se realizó a la vieja usanza del sabadazo y del puente. En conferencia en la sede de la Secretaría de Gobernación, Encinas Rodríguez consideró que esta misma resolución sienta un grave precedente, otorgando beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, solo con la mera presunción y privilegiando de nueva cuenta el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a acceder a la justicia que deben de gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad en general. Explicó que el juez Ventura Ramos, por cierto, del cual no aparece ni una fotografía en el Consejo de la Judicatura Federal, interpretó con mucha laxitud la ley y actuó de manera incongruente, pues mientras avala que hubo tortura para los inculpados, tampoco finca responsables en contra de los presuntos torturadores, finca responsabilidades en contra de los presuntos torturadores, dejando también en la impunidad a los funcionarios que supuestamente la cometieron. En resumen, dijo: no imparte justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad, y esto representa de nueva cuenta las viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación y a quienes cometieron los delitos, los que nos obligan a realizar una revisión profunda del actual sistema de justicia para garantizar el fin de la impunidad, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación del daño y las medidas de no repetición de estos hechos. El subsecretario Encinas destacó que la Fiscalía General de la República anunció ya que presentarán los recursos y las diligencias para responsabilizar a los funcionarios
que incumplieron con sus responsabilidades, entre los cuales, por cierto, están el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, y Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. En la víspera, el juez Ventura, con sede en Tamaulipas, ordenó la liberación absoluta e inmediata de 24 policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula, acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. La libertad fue concedida luego de que le fuera negada a la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa la ampliación del plazo de 10 días naturales que el propio juzgador le había dado para someterlos a los protocolos de Estambul para determinar si habían sido o no sujetos de actos de tortura. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, y hoy precisamente se anunciaron nuevas avances, nuevas líneas de investigación sobre el caso Ayotzinapa. Incluso se están planteando posibles paraderos de los jóvenes, es decir, la Fiscalía, encabezada en este caso por Encinas Rodríguez, Alejandro Encinas Rodríguez, está haciendo su trabajo. El presidente se acaba de reunir nuevamente con los padres de familia de los jóvenes desaparecidos, pero el asunto es que nuevamente cuando se presentan los responsables, cuando se hacen las indagatorias, cuando se inician los procesos, resulta que salen los jueces cómplices del régimen anterior, el poder judicial descompuesto, a echar a perder los procesos, a liberar a los delincuentes, a liberar a los responsables. Entonces, todos atentos. Es necesario, como ya insistimos en la nota anterior, una limpieza de raíz del Poder Judicial, y que ahí nadie se espante ni se corte las venas ni se pretenda rasgar las vestiduras. Si es necesario, se tiene que remover a todo el Poder Judicial. Hay un antecedente en nuestro país, lo hizo el presidente Ernesto Zedillo cuando se encontró precisamente con una Suprema Corte de Justicia que estaba protegiendo al presidente anterior, nada más y nada menos que a Carlos Salinas de Gortari. Hoy siguen cómplices de este personaje oscuro y de los expresidentes en la Suprema Corte de Justicia, y por eso es necesario removerlos y hacer una limpieza de fondo de este Poder Judicial en nuestro país. Pues ahí siguen las indagatorias y ya se han anunciado nuevos procesos contra los responsables de las investigaciones de la llamada verdad histórica en la administración anterior. Se ha hablado también de traer nuevamente a los especialistas del grupo de especialistas independientes para las indagatorias correspondientes y retomar líneas que hasta el momento no se han considerado, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con las autoridades de Huitzuco, la policía de Huitzuco y el presidente municipal de Huitzuco, que presuntamente están involucrados con células de la delincuencia organizada y que participaron directamente en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Pues ahí lo tienen, sigue el proceso y siguen las indagatorias. Bien, pues finalmente, amigas y amigos, estamos por cerrar la transmisión del día de hoy con el cuarto y último contenido. Este contenido lo recuperamos del portal de noticias SDP, publicado el día de hoy, y está firmado por la redacción del portal. Lo etiquetamos con el hashtag 19S, reconstrucción 19S, y la nota está firmada por el periodista Alberto Rodríguez, publicada el día de hoy. El encabezado dice: el presidente afirmó que se incluirá en la reconstrucción a familias que no fueron tomadas en cuenta en los primeros censos de damnificados, es decir, se prevé que para 2020 concluya la reconstrucción de todos los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las tareas de reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017 quedarán prácticamente concluidas a finales del año que entra. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional,
el mandatario indicó que uno de los principales compromisos de su gobierno es terminar lo más pronto posible con la reconstrucción luego de retrasos e irregularidades en la administración pasada encabezada por Enrique Peña Nieto. Una más de las deudas que dejaron, una más de las cosas que dejaron pendientes las administraciones anteriores, pues se están enfrentando y se están atendiendo. López Obrador ofreció incluir en el proceso a familias que no estuvieron contempladas en los primeros censos de damnificados a fin de no dejar desamparado a nadie. Las escuelas, hospitales e infraestructura afectada por los sismos de 2017 también quedarán rehabilitados antes de finalizar el año 2020. Sin embargo, López Obrador indicó que habrá una excepción en el caso de algunos edificios particularmente dañados que requieren una intervención mayor. Lo mismo sucederá con algunas iglesias y edificios históricos donde la rehabilitación tomará más tiempo debido a lo delicado de los trabajos en esas construcciones. Finalmente, el presidente de la República apuntó que no tiene ninguna limitación presupuestal para continuar y concluir la reconstrucción. Para que quede claro, todo lo que se requiera y se va a dar respuesta a la demanda. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, tomando como referencia lo que ocurrió en el caso del sismo de 1985. 25 años después todavía dábamos cuenta de los campamentos de damnificados. 25 años después, casi 3 décadas después de ocurrido el sismo de 1985, todavía podíamos ver gente en campamentos que nunca fueron atendidas, que perdieron sus casas, que perdieron sus departamentos, que se quedaron literalmente en la calle. Pues bueno, estuvieron los damnificados del sismo de hace 2 años de correr la misma suerte, porque muchos de los fondos que debieron de ser utilizados para reconstruir sus viviendas desaparecieron. Muchos de los fondos que llegaron en materia de donaciones de gobiernos extranjeros también fueron desaparecidos por la administración anterior. Sin embargo, a 2 años de la tragedia y a 1 año de entrar en funciones del actual gobierno, se están atendiendo a las familias y se está trabajando. Yo particularmente les puedo decir que en el caso, por ejemplo, de los multifamiliares de Tlalpan, ya se están entregando los nuevos departamentos a las familias afectadas. Ustedes pueden pasar por ahí. El multifamiliar que se derrumbó cerca del Metro Tasqueña, una de las zonas más afectadas, ya se entregaron los nuevos edificios, los nuevos departamentos a las familias y en ese proceso se encuentra la actual administración. Por supuesto, es importante dar seguimiento a la entrega de los recursos, a la atención a todas las familias. Esto lo podemos hacer nosotros también como ciudadanos y por otro lado, desarrollar una cultura de la prevención, estar atentos a los llamados de la autoridad, tener siempre en casa ya un protocolo de desalojo de nuestras viviendas o nuestros centros de trabajo, estar preparados para actuar de manera consciente, responsable, desde una cultura de la prevención que nos permita salvaguardarnos y salvaguardar a quienes están a nuestro alrededor ante una hecatombe como la que se presentó hace 2 años. Y bueno, precisamente en ese marco les recordamos que el día de mañana hay un mega simulacro en conmemoración del sismo de 1985 y también de 2017, así que todos atentos, preparados para responder a la alerta. Se va a activar la alerta sísmica para llevar a cabo este gran simulacro alrededor de las 10 de la mañana de el día de mañana. Pues bueno, con esto cerramos, amigas y amigos, la nota del día de hoy y bueno, pues estamos ya cerrando la transmisión. Vamos, por supuesto, a revisar el contenido etiquetado con la agenda Me Canso Ganso. El 11 de septiembre decía en conferencia de prensa: tenemos que actuar poniendo por delante ideales y principios más allá de cualquier retórica, de cualquier prisa o presión por parte de la oposición. Lo importante aquí es actuar apegado a ideales y a principios. El 11 de septiembre se anunciaba la reunión con padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Reafirmamos nuestro compromiso, dijo el presidente, de encontrarlos lo más pronto posible. Estamos aplicándonos a fondo. Es un asunto entrañable de justicia y humanismo. El 11 de septiembre también sostuvimos una buena conversación telefónica con el presidente Donald Trump, dijo el presidente. Se reafirmó la voluntad de mantener una relación de amistad y cooperación entre los pueblos y gobiernos de México y de Estados Unidos. El 12 de septiembre, en conferencia de prensa, se dijo que se consolide la idea mexicana de que la migración debe de ser opcional, no forzada. Esto en relación a los apoyos para enfrentar la crisis migratoria en Centroamérica y el sureste de nuestro país. El 12 de septiembre se lanzaba en redes sociales la invitación para la ceremonia del grito de independencia. El 13 de septiembre se decía en conferencia de prensa, la historia es la gran maestra de la vida. Recordemos que el presidente de la República es un gran apasionado de la historia de nuestro país y del mundo y siempre hace referencia a esta en sus diálogos con los medios de comunicación. El 14 de septiembre decía anunciaba la decisión de dar 20 vivas durante la ceremonia del grito de independencia. El 15 de septiembre se anunciaba el Festival Las Culturas de México en el marco del 209 aniversario de la independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 2 de la tarde, previo a la ceremonia del grito. El 15 de septiembre se anunciaba el grito de independencia y la transmisión en vivo. El 16 de septiembre el desfile militar. El 17 de septiembre, el día de ayer, en conferencia de prensa se decía: el amor a México está por encima de cualquier partido, interés personal o de grupo. Y el día de hoy, hace 16 horas, en conferencia de prensa se dijo: no dejaremos a nadie en el desamparo, garantizaremos el derecho a una vivienda digna. Esto en el marco del anuncio que se hizo precisamente el día de hoy sobre la rehabilitación de los inmuebles afectados por el sismo de 2017. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, les agradecemos muchísimo el amable favor de su presencia. Gracias por acompañarnos y vamos a mandar los saludos a quienes estuvieron con nosotros en la transmisión: maestro José Cardosa, maestro David Betán, Les Hernández, saludos; Brenda Rodríguez, saludos; Anet Ibarra, saludos; Jackie Iturbe Hernández, saludos; Mafer Mesa, también muchos saludos. Nos decía Ángeles Dávalos: habrá marcha en conmemoración de nuestros compañeros desaparecidos. Seguramente habrá un evento. Normalmente hay una marcha que se convoca el 26 de septiembre para recordar y pedir justicia por los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, así que estemos pendientes de ello. Caro de la Cruz, saludos; Luis Ramírez, saludos también; Aide Mendoza, saludos; Itzel Santos. Sinji Wog nos decía: cuánta sangre corrió en el sexenio de Felipe Calderón, fue tremendo, efectivamente. Clara Cruz Fernández, Arpía, suena raro, pero lo repito como está escrito, tal cual. Ana Liga Sea, gracias, saludos. Hatsiri Rodríguez, saludos. Sinji Wok nos decía que se ve mejor en este dispositivo, pues gracias. Entonces ya vamos a empezar a transmitir por acá. Carmen Martínez, saludos. Ángeles Dávalos dice: sí, pero la opinión de los pseudo periodistas no cuenta. Bueno, bien. María Bonita, pues la pared o lo que se veía estaba bien, dice. Es que se nos volteó un momento el lente, pero ya corregimos a tiempo. Sinji Wok, saludos, gracias. Ángeles Dávalos nos decía: que te digan cuál se ve mejor, el dispositivo de siempre o este. Ya nos dijeron. María Ramírez, saludos. María Bonita, saludos. Guadalupe Lozano, saludos. María Eugenia Guerra, saludos. Cintia Hernández, también muchos saludos. Ángeles Dávalos, Perla Mérida, Vaner Retana Vaz, Karen Granillo,
Nec López, saludos. Rosa Arreola, saludos. Ángeles Dávalos e Itza Rosales. Pues muchas gracias a todas, a todos, amigas y amigos. Les recordamos que este es un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso de carácter informativo, puesto a su disposición para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis y tomen propia postura sobre los temas más relevantes de la agenda nacional. Les invitamos también a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle like y compartan los videos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Pues esto fue todo. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Nos vemos el próximo martes, ahora sí a las 10 de la noche, el próximo lunes, Ciberterritorio Socioemocional a las 9 de la noche con Ángeles Dávalos. Y bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos, que descansen, hasta la próxima.